Los gatos son muy independientes. Por favor, que reenvíen ese correo porque a mis gatos no les ha llegado. ¿Sabes? En plan de lo de que los gatos son independientes y que no te quieren y que no quieren estar nunca jamás encima tuya. Mis gatos no les ha llegado el memo, por favor, que alguien me lo reenvíe porque mala cosa. Muy buenas tardes, chat. Bienvenidos a un vídeo más en Hablando de Libros con Chibillaru. Yo soy Chibillaru, soy vuestra host y hoy vamos a hablar de uno de mis últimos libros del 2023, del cual estoy extremadamente orgullosa de haberme leído, que es Balada de pájaros, cantores y serpientes. Esta edición en concreto, me la regaló Kernel por Reyes, así que os iba a tener que enseñar la portada en el Kindle y me alegro muchísimo de ahora poder tener una edición especial con la que poder ilustrar las cosas. Además es una súper bonita, con los bordes negros, increíble, preciosa, maravillosa. Además con una tipografía muy, muy, muy chula, que se ve leíble, ¿sabes? No es el típico libro en edición chiquitita que tiene la letra de micros, que se puede leer bien. Y esta edición está en español. Yo el libro que me he leído me lo leí en inglés, ¿vale? Y os cuento un poquito de backstory. Me vi la película antes de leerme el libro, porque sabía perfectamente que iba a haber un montón de adaptaciones, porque sabía perfectamente que iba a haber un montón de cambios entre lo que se iba a leer en el libro y lo que se iba a ver en pantalla. Y quería ir 100%. Más o menos sabía de qué iba la wea, ¿vale? En plan, de más o menos sabía de qué iba la película, nunca mejor dicho. Y en general no me sorprendió casi nada de lo que aparece en el libro. Pero una de las cosas de las que quería hablaros en el episodio de hoy es cómo cambia tan grande, de una manera tan abismal, la percepción que tenemos de un personaje, en este caso de Snow, de Coriolanus, de la película al libro, porque en la película lo ves desde fuera y todavía te lo puedes incluso creer. O sea, eres parte de esa audiencia a la que Snow quería engañar en su storytelling, en la manera que tenía él de contar la historia. En el libro es imposible que te escapes. Es una cosa increíble de cómo en el primer párrafo, creo que en el primer párrafo o en el segundo párrafo, que ya te contaba o te decía algo que era como: Snow, amigo, ¿cómo era? Creo que sí, creo que era en el primero o el segundo, que hablaba de cuando le echaba la col en la olla y todo el apartamento olía a pobre, y era como: es que eres pobre, no, a ver cómo te lo cuento, a ver cómo te lo explico. Pero quería sobre todo hablar de la importancia de los detalles y del cómo cambia el book Snow del movie Snow, ¿vale? Aquí voy a hablar mucho, ya sabéis que yo soy una lectora de fanfics súper empedernida, me gusta muchísimo leer fanfics y me gusta muchísimo hablar con tags de AO3 sobre todo, en cómo hablo de los libros. Y en este caso, uno de los tags es sobre todo el setting, exclamación cerrada, sí, es exclamación cerrada, y el nombre del personaje. Y en este caso, libro Snow y película Snow son dos personajes, yo creo, en mi opinión, completa y absolutamente diferentes. Es una locura la diferencia de el Snow de la película en el que tú dices: ay, bueno, pues en verdad tampoco está tan mal. Que todas hemos sido débiles a la carne, ¿vale? Todas hemos sido débiles a la carne. Yo pido perdón, porque yo... los edits de TikTok pudieron conmigo. Yo fui débil, fui muy débil. Pero luego, una vez que me empecé a leer el libro, porque además me lo empecé a leer la misma noche que volví del cine, yo estuve haciéndome una visita al cine en la típica sesión de por la tarde-noche, en el que estaba, pues eso, terminé, fui al Burger King a comerme unos chicken nuggets, y después de eso, en el mismo coche, no iba conduciendo yo, pero en el mismo coche ya me estaba comprando el EPUB, en el EPUB para el Kindle, y en cuanto llegué a casa lo puse a descargar, y ahí quedó la cosa. Y las diferencias más claras que yo conseguí sacar de leerme el libro a verme la película es: uno, lo loco que está Snow, madre del amor hermoso, las frases que tiene con su abuela, las frases que tiene con Tigris, que es su prima, las frases que tiene y en cómo habla de Lucy. Amigos, no. Hay una cosa que se llama terapia. Quizás. No quiero ser yo, ¿sabes? De aquí capacitista ni cosas de... un poco de terapia. Snow, criatura, rey.
Hermoso. Qué bien elegido el actor porque haces que se te el actor hace que se te olvide todo, ¿eh? El actor hace que todo tenga otro matiz, porque madre de mi vida y de mi corazón. La importancia de los detalles que tienen en la película, el descenso a la locura del personaje a lo largo de toda la película, el cómo se nos muestra un personaje recogido, un personaje que parece que tenerlo todo bajo control y que cuando las cosas escapan de su control es capaz de reponerse de una manera muy rápida. Ese tipo de detalles en el libro no te muestran lo bien mentalmente que está Snow, te muestra todo lo contrario. Uno de los detalles, una de las diferencias que yo vi en el libro con respecto a la película fue el hecho de que Snow pareciera completa y absolutamente no me sale en español recollected, en plan de recollected. En plan de que está como que siempre está 3 pasos por delante, que siempre está, todo lo tiene planeado, tiene siempre 7 millones de planes B para las cosas. Todo lo vemos en pantalla y nos da la sensación de que Snow es un personaje que lo tiene todo bajo control, que no pasa nada, da igual que le salgan las cosas mal, él va a conseguir darle la vuelta, por ejemplo, con el tema de las serpientes y justo tiene el pañuelo con el que le secó las lágrimas a Lucy, la polvera con el que va a darle el veneno de ratas a Lucy para que envenene a los demás. Cómo parece que lo tiene todo planeado en la película y sin embargo una vez que estamos leyendo el libro vemos que todo ese tipo de cosas son acciones desesperadas de Snow intentando mantener el control. Y esto es una cosa que señalé en el libro mientras me lo estaba leyendo. Y esto es al 2% del libro, ¿vale? Os hablo de porcentajes porque me lo leí en el Kindle, pero al 2% del libro hay una frase que ya nos deja saber más o menos cómo es el personaje, que es como si controlando un elemento de su mundo pudiera mantenerle de la ruina. Mantener alejado de la ruina. Es que está en inglés, os lo estoy traduciendo. Como el control más absoluto de todo su alrededor o en la intención de controlarlo todo, es una de las características principales de Snow, es una de las primeras características que nos muestran del personaje, el cómo quiere tenerlo todo en sus cajitas bien recogido, bien ordenados, porque mantenerlo así le da cierto poder sobre su día a día. Al fin y al cabo no nos podemos olvidar de que Snow ahora mismo está en un momento de posguerra en el que el Capitolio ha ganado la guerra y está castigando a los distritos. Estos son los 10º Juegos del Hambre, de manera que podemos intuir que han pasado 10, 11, 12 años, porque no estoy muy segura de cuándo fueron los primeros Juegos del Hambre después de la guerra. En plan, han pasado 10 años, a él le pilló la guerra desde muy pequeño, o sea que él ha podido disfrutar, digamos, de una familia con muchísimo legado, que son los Snows, Snowlands on top, que es una frase que repiten una y otra vez a lo largo de la película y que creo recordar que también repiten a lo largo del libro, que es un motivo de personaje extremadamente claro, en plan de da igual lo que pase, da igual lo descontrolada que sea mi día a día y mi vida, yo voy a seguir cayendo el primero, yo voy a seguir ganando la carrera. Y sin embargo, en la película no se nos deja tan claro el dilema interno del personaje. Y esto es una cosa que vi también en la trilogía original de los Juegos del Hambre y es lo poco fidedigno que es el narrador. Snow en el libro es un narrador muy, muy, muy poco fidedigno porque al final está escrito en una primera persona y él de lo que te está hablando es de su experiencia. Es decir, para él que haya una familia de los distritos, que son los Plinth, que lleguen al Capitolio y tengan un huevo de pasta, en contraposición con su familia, que lleva siendo del Capitolio durante toda su vida, pero que ha perdido todo su dinero porque pese a que los Plinth pertenecían al distrito 2, que es el de armas, los Snow habían puesto todo su dinero en el distrito 13, que también era armamentístico, pero eran armas nucleares, de manera que ellos lo perdieron todo. Sin embargo, los Plinth, que son de los distritos, es la escala de la balanza que cambia por completo de Snow ser del Capitolio y tener dinero a no tener absolutamente nada después de la guerra, y los Plinth no tener nada durante la guerra, pero terminar, aunque perdieron la guerra, siguiendo ganando dinero y mudándose al Capitolio. Yo creo que ese cambio en el personaje, ese
empezar en un punto y, como lo vemos ahora, que digamos es en el medio y está completa y absolutamente en la otra escala de poder adquisitivo y de poder social, cómo marcan muchísimo al personaje con respecto al libro. Mientras que en la película, por ejemplo, se pierden un montón de detalles del personaje, como la importancia de la polvera de su madre, que sí, sabemos que pertenecía a su madre porque habla con el decano Highbottom. Bottom, creo que sí. En plan de habla con el decano Highbottom de, oh, la polvera de tu madre, era extremadamente evidente de quién vamos a pillarte porque la polvera de tu madre, y yo he visto a tu madre empolvarse la nariz durante un montón de tiempo con esta misma polvera, bla, 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 bla. Esos detalles en el libro te los muestran a lo largo de todo el momento del Capitolio, en el que Snow todavía es un estudiante de la academia y es un mentor de los Juegos del Hambre, en el que él, si está en algún momento de estrés de su día a día o de su vida, o empieza a notar que se le escapan de su control las cosas, siempre va a utilizar la polvera como una herramienta para calmarse. Es decir, va a abrir la polvera, va a oler el polvo de talco con olor a rosas. También hay cosas importantes, foreshadowing, en el que, bueno, pues esa polvera le va a calmar, va a recordar a su madre, va a recordar un momento de su vida en el que las cosas eran más sencillas, eran más suaves, tenía el amor de su madre, tenía el calor de su familia, y eso le va a hacer, es su manera de ver las cosas, en plan, le va a permitir calmarse lo suficiente como para decir, vale, este plan no me ha funcionado, tengo que traer otro a la mesa. Y la diferencia más clara, sobre todo en el detalle de la polvera, que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí en el libro, y es una vez que está, esto es al final del libro, ya vale, estoy saltando mucho hacia adelante y hacia atrás, pero a mí me gusta analizar los libros así porque me permite disfrutar de las cosas del principio del libro, que son como migajas, y luego ya tienes la resolución al final del libro. Me gusta mucho hacer los saltos. Entonces, bear with me, ¿vale? Estad aquí con vosotros. O sea, estad conmigo, quedaos conmigo que esto tiene sentido, os lo prometo. Pero al final del libro, uno de los detalles, que es la polvera, que esto solamente aparece en el libro, no aparece en la película, y me parece un detalle que se perdió muy importante para mí, para la creación del personaje y para la estructura del personaje que es Snow. La polvera al final del todo, una vez que está huyendo al bosque con Lucy y pasa todo lo que tiene que pasar, también os digo, un besazo a Lucy Gray por que pilló en una unidad de mentira a su situationship, y en el momento en el que vio que había una mentira hizo no, y se piró. Un 10 para mi reina. Ojalá aprender de ella, también os digo, porque si yo me llego a haber leído esto un poquito más en mi juventud, ¿sabes? En plan, de lo mismo, mi elección de hombre se hubiera cambiado a lo largo de mi adolescencia, porque Cristo bendita de mi vida y de mi corazón. Pero en el momento en el que está huyendo con Lucy al bosque, él mantiene muy pocos objetos personales de su vida en el Capitolio. Uno de ellos es la pasmina que le regala Lucy y otro es la polvera. No la polvera en sí, sino la pastilla de polvos compactos. Para los y las que no estéis muy puestos en maquillaje, pues básicamente la típica polvera que se abre y se cierra y tiene una pastilla de polvos dentro. La pastilla de polvos se puede quitar, ¿vale? En la película, por ejemplo, Snow descarta por completo los polvos de rosa, mientras que en el libro es súper importante mantenerlos porque es un nexo de unión con su madre. Pero esa pastilla, la pastilla en sí, no la polvera, sino la pastilla de los polvos, Snow se la lleva al distrito 12 cuando se va a hacer la mili. Se va a hacer la mili, ¿vale? A mí no me... es la mili. Entonces cuando está haciendo la mili, estaba haciendo... Llevo tocándome el pelo todo el rato porque me estaba haciendo cosquillas, así que me lo echo para atrás y para adelante. Se va a hacer la mili y uno de los pocos objetos personales que se lleva es la pastilla de los polvos. Cuando está corriendo por el bosque persiguiendo a Lucy, no sé si era persiguiendo a Lucy o ya se había imaginado que le había pegado 3 o 4 tiros y se estaba volviendo a la cabaña, en uno de esos viajes, porque estaba lloviendo, la polvera se le cae al suelo y queda completamente destruida, queda completamente enfangada. Y una de los momentos de no retorno del personaje de Snow, tiene varios, pero yo creo que para mí uno de los momentos más importantes de no retorno de Snow es cuando recoge la polvera enfangada y echa una mierda del suelo
intenta olerla, intenta reconectar con ese Coriolanus que no estaba todavía majara del todo, sino que solamente estaba un poco majara, intenta reconectar con su madre, intenta volver a conectar con esa parte interior suya que es mucho más calmada, que está mucho más estable, y no puede, es incapaz de hacerlo. Perdón, es que estaba buscando justo la quote, y creo que no es que está en el suelo, sino que es cuando se tira al agua a tirar las armas. Específicamente no me acuerdo mucho de la escena, pero soy consciente que la polvera se termina hecha mierda. Y una vez que la recoge, la quote que yo había cogido era: el agua del lago había reducido el polvo con olor de rosas de su madre a una pasta asquerosa y tiró toda la cosa en la basura. Las fotos, todas juntas, las tiró, las separó y se hicieron pedazos cuando intentó separarlas. Así que también continuaron con el mismo destino que el polvo, a la basura. Solo la brújula había sobrevivido al viaje. Y todo lo que yo pude escribir en las notas del subrayado es: nada de su pasado y nada del amor de su pasado había podido sobrevivir. Solo su padre sobrevivió en él. Y me parece que es un punto de no retorno súper importante en el libro. Esto es casi al final del todo, el 94%, pero te muestra muchísimo el poder del descenso a la locura que había pasado en el libro. En la película al final queda como que un poco que se le va la pinza justo en el momento del bosque y ya todo termina ahí. Y esto me parece que las personas que solamente se han visto la película van a perder mucho, y es el poder de los detalles del libro, en concreto este. Me parece súper importante. Me hace mucha gracia porque otro de los quotes que tengo marcado es que era como: miró a la pistola cargada en sus manos y a lo mejor no debería haber, a lo mejor debería haberla dejado en la cabaña, a lo mejor ir detrás de ella con un arma cargada no le quedaba muy bien. Y le puse: yo no shit Sherlock. Pero me hace muchísima gracia el monólogo interno de las películas. Al final, los objetos que dije que se llevó del Capitolio al Distrito 12, uno de ellos es la brújula. La brújula, para los que no lo sepáis, en la película al final se pasa esto mucho por encima, pero el padre de Snow estuvo destinado en el Distrito 12 y murió en el Distrito 12 por un disparo aleatorio de los rebeldes. Tenían una refriega, los rebeldes dispararon y acertaron a su padre. Y su padre murió en el Distrito 12. Lo único que pudieron recuperar, creo recordar, que fue la brújula. O la brújula se la habían dado antes. Ya os digo, yo los libros no me acuerdo mucho. Yo de los libros no me acuerdo mucho. De lo que he leído, me acuerdo de vibes, ¿vale? Entonces yo estas reseñas... No es una reseña, ¿vale? No penséis que esto es una reseña. Yo las reseñas las hago por las vibes, ¿vale? Entonces no recuerdo si la brújula fue algo de lo que le devolvieron a la familia o si se la había regalado a Snow cuando era pequeño. La cosa es que Snow tenía una brújula de su padre y al final del libro, o al final de la película, Tigris le hace o sea, le dice una frase a Snow muy importante, que es: en plan de, te pareces muchísimo a tu padre. Cuando algo en lo que se habla muchísimo en el libro es la diferencia entre el amor y el odio que había en la vida de Snow desde pequeño, que es el amor de su madre y el odio de su padre. Siempre que recuerda a Snow a su padre, lo recuerda como un dictador, que es lo que termina siendo él. Lo recuerda con odio, lo recuerda con una mano firme, lo recuerda agresivo, lo recuerda siempre con una emoción muy fuerte dentro, que es el odio, y al final eso es lo que se destila en Snow. Mientras que su madre, lo único que oímos hablar de ella siempre son cosas bonitas, siempre son cosas buenas, y siempre son cosas relacionadas con la emoción del amor. Y en este punto del libro, al final del todo, en el que las cosas de su pasado que lo relacionan con el amor, es decir, el polvo de talco de su madre, las fotografías de sus cumpleaños, las fotografías de sus familiares, las fotografías que les recuerdan esas conexiones genuinas con unas personas que realmente le quieren a él, por existir, todas se hacen pedazos y lo único que es capaz de conservar es la brújula. Y es la brújula que le conecta a su padre, es la brújula que le conecta con una emoción tan negativa como es el odio. De manera que no shit Sherlock, y al final del todo termine siendo el personaje que es. Y todo el mundo salió del cine haciendo los típicos chistes de no simpéis por él, mató a Finnick y mató a toda la familia, a todos los seres queridos de Haymitch. Ya, pero es que es muy guapo. Es que eligieron un actor demasiado guapo, quiero decir. También os digo que está extremadamente bien elegido, porque al final el personaje de Coriolanus es un personaje carismático, es un personaje guapo, es un personaje listo, y es un personaje que
si estás de su parte, vas a tener un montón de cosas buenas en tu vida porque al final lo vas a tener siempre en tu esquina. Mientras tus intereses se alineen con los de él, va a estar extremadamente amigable contigo, va siempre a querer cosas buenas contigo, pero nunca van a ser unas conexiones genuinas. Es un personaje que en ese aspecto está extremadamente bien escrito. Me van a disculpar, pero le he puesto unas ruedas nuevas a la silla y estoy que no me puedo parar de mover, no sé por qué, pero es un movidote esto. Siento mucho si se mueve mucho la cama. Es que de verdad que le he puesto una rueda de silicona y esto rueda una barbaridad y yo no puedo, no puedo moverme como me movían normalmente antes. Tengo que acostumbrarme, es que se las he puesto ayer. Bueno, en este caso yo creo que la diferencia entre el personaje de la película de Snow y el personaje del libro de Snow se deja muy claro en la misma película que su descenso a la locura es, entre comillas, salida de la nada, porque sí que es cierto que hay ciertas escenas que lo muestran muy bien su paranoia y muestra muy bien su intención de controlar todo lo posible y su intención de siempre intentar ir un paso por delante de su destino. Mientras que en el libro me da la sensación de que esa parte en concreto del personaje se hizo muchísimo mejor, obviamente porque tenías muchas más páginas y obviamente porque puedes meterte en la cantidad de detalles que tú te quieras meter, porque para eso es tu libro. Pero sí que es cierto que está muchísimo mejor construida la necesidad de control desde el principio, la necesidad de aparentar desde el principio, la necesidad de dejar siempre claro que él está por delante, que todo forma parte de su plan, que las cosas salgan de su camino, en plan, él siempre es capaz de reconducirlas o es capaz de aprovechar ese nuevo camino y continuar con él. Y al final, eso nos muestra, al final del todo, cómo su descenso a la locura está propiciado por un montón de pequeños eventos a lo largo del libro que al final hacen pues, que no pues, termine perdiendo la cabeza y se convierta en lo que conocemos al final en la saga de los Juegos del Hambre. Me gusta muchísimo, sobre todo, hablar de la diferencia de medios para contar una historia, en este caso como el medio audiovisual de la película y como el medio literario del libro, cambia muchísimo en cuestión de cómo contar la misma historia. Al final del día, la película está extremadamente bien adaptada al libro. Y yo sé que hay gente aquí que se me va a tirar al cuello y a la cabeza diciendo, pero ¿cómo puedes decir que si faltan un montón de...? Ya, faltan un montón de explicaciones al premio de los Plinth, a la familia de los Plinth, a la relación que tiene Snow con los Plinth, faltan un montón de cosas, pero me da la sensación de que la historia que querían contar la contaron extremadamente bien para el medio audiovisual que es. Y en este caso tengo que hacer un flash forward, que es a la saga misma de los Juegos del Hambre, porque esto lo podemos ver extremadamente bien adaptado justo en la saga de los Juegos del Hambre, no tanto en esta, pero sí que quería hacer un pequeño hincapié, y es la diferencia de medios siempre va a ser súper importante para la historia que queremos contar. En un libro, al final del día, tienes un montón de páginas para hablar de los personajes que tú quieras, tienes un montón de páginas para poner el setting justo en el punto en el que tú quieres para que la escena tenga sentido. Una vez que estás escribiendo y tienes ya tu borrador principal y vuelves atrás, puedes añadir detalles que ayuden al lector a entender las cosas que van a pasar capítulos más adelante, mientras que en una película no puedes. En una película tienes que dejar las cosas extremadamente visibles, tienes que poner los guiones extremadamente claros para que el espectador, que es un espectador, no es un lector, en plan de sea capaz de encontrar las diferencias y sea capaz de encontrar y tener ese momento, ajá, y ese momento de eureka. El espectador lo necesita igual que el lector, pero no son el mismo momento de eureka. En este caso me refiero sobre todo a la diferencia de los personajes de los libros a la película. En la película de los Juegos del Hambre, o la trilogía de los Juegos del Hambre, el personaje, que es un catalizador para mostrar una empatía de Katniss hacia los ciudadanos del Capitolio, es Effie. Effie como ella misma. En los libros, Effie no tiene tanta importancia. Effie es un personaje secundario, incluso yo diría que terciario, más que aparece en las escenas en las que tiene que aparecer y continúa adelante y ya está. Pero un grupo de personajes que no conocemos si solamente hemos visto las películas es el equipo de... ¿cómo se llama? El equipo de preparación. Creo que es equipo de preparación. El equipo de preparación de Katniss en los libros tiene muchísimo más peso y muchísima más importancia porque le permiten hablar con ella y le permiten... O sea, permiten una visión nueva de los ciudadanos del Capitolio, que al final, no os quiero yo decir nada, pero al final ese equipo, por mucho que fueran unos privilegiados, eran unos curritos. A los que terminaron torturando por coger un trozo de pan.
En este caso, la adaptación y lo que tenemos que comprender cuando vemos una adaptación de un libro a una pantalla, o de un libro a una serie, o de un cómic a una pantalla, o de un cómic a una serie, es necesitas destilar de la historia que quieres contar lo más importante. En este caso, los libros se permitieron, o Susan Collins se permitió expandir ese momento de empatía para los estudiantes del Capitolio entre los personajes del equipo de preparación y Effie. En las películas no teníamos, o sea, no puedes tener esa cantidad de horas de metraje para mostrar personajes secundarios, terciarios o cuaterciarios. Tienes que destilarlo, concentrarlo y ponerlo en uno solo. Y en este caso fue Effie. La Effie de las películas, entre que la actriz era increíble y el personaje estaba extremadamente bien escrito en la película, los lectores al final no tuvieron ningún tipo de problema en aceptar que la Effie de las películas mola muchísimo más que la Effie de los libros. Yo soy de esa opinión. A mí la Effie de las películas me mola muchísimo más, la Effie de los libros es un poquito darle un zapatazo en la boca. Pero hacen el trabajo igual. La Effie de las películas hace súper bien el trabajo de empatía por el Capitolio, de foco, de brújula moral de Katniss. Y en los libros, ese mismo papel que en la película se hace solamente con un personaje, en el libro es capaz de hacerse con un puñado de personajes. Y me parece una diferencia importante porque en Balada de pájaros, Balada de pájaros, cantores y serpientes, no le tengo un ejemplo específico, pero sí que es cierto que desaparecen muchos personajes que en mi opinión son bastante importantes, como el equipo o el grupo de compañeros de Snow en el Distrito 12, por ejemplo, sus compañeros de militares, que trabajan con él, que van con él a la taberna, que están con él intentando recoger los sinsajos, Es que no sé los nombres en español, están los Mockingbirds, los Mockingjays, porque había 3 pájaros. Estaba el pájaro, el natural, el que estaba súper mega mutado por el Capitolio, que te grababa la voz entera, y luego el sinsajo, que era el que salió de los otros. Entonces, cuando los están intentando recabar, toda la conexión emocional que tiene con esos personajes, no está la conexión emocional con la madre de Sejanus, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, en las películas apenas se ve, apenas se sabe quién es la madre, aparte de una persona que va a estar ahí para Sejanus y en última instancia está ahí para Snow. Mientras que en el libro podemos ver cómo la madre de Sejanus es un personaje muy importante, incluso a distancia, porque no para de mandarle dulces, no para de mandarle comida a los chicos mientras están en el Distrito 12. Con esta comida, por ejemplo, pueden hacer contrabando. Para atrás con la silla. Con esta comida pueden al final pagar cosas en el quemador. Y al final del día, cuando Snow vuelve al Capitolio, la madre de Sejanus no sabe que Snow ha sido el causante de la muerte de su hijo, de manera que los padres de Sejanus adoptan a Snow, le dan la fortuna de los Plinth y Snow vuelve a tener ese dinero, ese estatus y ese tal. Él odia por completo a los padres de Sejanus, pero ahí está aprovechándose de ellos porque es parte del personaje. Y esto, por ejemplo, en la película lo intentan poner a través de el premio Plinth, que es el premio que pagaba el padre para, no recuerdo si era lo de los Juegos del Hambre o algo así, en plan de que si eras el top del top del top de la academia, pues toma, pasta, en plan de te pagábamos la universidad y te pagamos lo que sea. Esto en la película, de hecho, Kernel no ha leído el libro ni ha leído absolutamente nada y le pareció extremadamente extraño, en plan de, oye, ¿cómo es que vuelves del Distrito 12, estás hablando con Highbottom y de repente dices que tienes la fortuna de los Plinth? ¿Esto de dónde sale? Y eso, por ejemplo, esa parte me parece que está extremadamente mal adaptada. Pese a que la película en su conjunto es una buena adaptación, esa parte me parece que está súper, súper, súper mal adaptada. Precisamente porque no te lo explican, no te explican la conexión emocional que tiene Snow con los padres de Sejanus, no te explican la conexión que lleva teniendo además Snow con los Plinth a lo largo de todo el libro, a lo largo de toda la película. Aparecen una vez cuando tiene que rescatar a Snow a Sejanus de la arena y poco más, quiero decir. A partir de ahí, la madre de Sejanus no tiene tanto valor en la película hasta ya el final del todo.
me da la sensación de que ese tipo de personajes sí que se hubiera beneficiado de haberlos destilado en un personaje en la película, como pasó con Effie en los Juegos del Hambre. Y otra cosa que quería hablar era de la profundización de la novela frente a la ostentosidad de la pantalla. Y esto sobre todo se ve igual, al final se ve mucho en Balada de pájaros, cantores y serpientes y en los Juegos del Hambre en sí, pero en diferentes direcciones. En Balada de pájaros, cantores se ve muchísimo porque la ostentosidad de la pantalla rivaliza muchísimo con el detalle de los libros, porque lo que vemos en la pantalla no es una ostentosidad en cuanto a tener, sino una ostentosidad en cuanto a falta, una ausencia de comida, una ausencia de riquezas, una ausencia de edificios, una ausencia de estabilidad, de tranquilidad. Toda la ostentosidad que marca la película está basada en la ausencia de cosas. La arena es una arena a la que le falta trabajo, es unos restos, falta, por ejemplo, la ausencia de un zoo en condiciones, es decir, están todos los tributos metidos en una jaula, falta la ausencia de la misma tecnología. Al final la tecnología que hay en los Juegos del Hambre es una tecnología súper medio hiperfuturista, mientras que una de las ausencias de la película es la misma tecnología, en plan de, están trabajando con mutos y están trabajando en el laboratorio, pero lo que se ve del día a día, las calles, los edificios, la misma academia, es toda una falta de reconstrucciones, una falta de terminación en los edificios. Y por ejemplo, en los Juegos del Hambre tenemos todo lo contrario, tenemos la ostentosidad de la pantalla frente a la abundancia. Tenemos unos trajes, sobre todo en el Capitolio, porque luego los distritos es otra cosa. Pero tenemos una ostentosidad en cuanto a comida, en cuanto a colores, en cuanto a vestidos, en cuanto a peinados, maquillajes, modificaciones visuales a las mismas personas. Por ejemplo, Tigris, madre de mi vida y de mi corazón, el cambio de Tigris. Tengo un montón de teorías sobre cómo Tigris llegó a ser quien es desde Balada hacia los Juegos del Hambre. Y en general la ostentosidad de, por ejemplo, una cosa tan básica como los alimentos. Y esto es una cosa que me llamó muchísimo la atención, sobre todo en el libro, más que en la película. Y es que en el libro Snow siempre pasa hambre. Nunca es capaz de satisfacer ese ansia y ese hambre que lleva dentro. En parte porque obviamente él pasó toda la infancia en un periodo de guerra, luego pasó toda la adolescencia y la primera juventud en un periodo de posguerra en el que todavía todo el mundo se estaba recuperando, comiendo base de cereales y poco más. Mientras que en los Juegos del Hambre, el Capitolio, tienen tanta comida, y esto me da muchísimo coraje porque, o sea, está bien escrito y por eso me da coraje, pero tienen una bebida para poder potar y poder seguir comiendo. ¡Qué horror! La primera vez, cuando era jovencita, cuando vi eso era como... ¿Que me estás diciendo que tienen una copitita así de champancito, una copita de vino dulce? Tú te la tomas, potas, para poder seguir comiendo, para poder probar todos los platos. Esa ostentosidad me da la sensación también, sobre todo, de que viene de un Snow que ha sentido tanta carencia de comida en su infancia, que ahora pasa de 0 a 100 en 3 segundos y le pega tremenda pisada al Supra. Esa es la sensación que me da de la ostentosidad de la pantalla, de diferencia entre Balada de pájaros, cantores y los Juegos del Hambre. Y sobre todo porque Snow al final describe las ostentosidades del libro, las describe sobre todo en sensaciones, en olores. Y en este caso, una cosa que no se nota tanto en la película porque al final pasa muy por encima de ellos, pero Snow habla mucho del calor, en plan del calor que hace, porque el día de la cosecha es el 4 de julio, porque cuando está en el Distrito 12 no nos olvidemos que los juegos, o sea, la cosecha es el 4 de julio, de manera que cuando vamos avanzando a lo largo de los Juegos del Hambre podemos intuir que los juegos en sí, los 10º Juegos del Hambre, pasan a lo largo del día, o sea, del mes de julio, y que él es mandado al Distrito 12 a que haga la mili durante el mes de agosto. Es decir, todo el libro está basado en un par de meses. Esto es lo peor, que esto está basado en 3 o 4 meses. Que como mucho llegan a otoño. De manera que Snow siempre se está quejando de
la humedad que hace, del calor que hace, del sudor, de los olores de las personas con las que tiene que estar muchas veces encerrado. Y cómo todos esos detalles, por ejemplo, para mí se perdieron en la película, porque me vi la película, leí el libro y luego volví a ver la película. No me pregunten cómo. Y cuando vi los detalles que faltaban, era como, es que es verdad, es que no notas el calor, porque al final van al lago con Covey, en plan, están metidos en el agua y están disfrutando de la sombra y bla, 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 pero no eres capaz de notar ese calor pegajoso en la piel como te describe Snow en el libro. Jabberjay es uno de los nombres de los pájaros, que lo acabo de leer en una quote. Y eso sería todo por este capítulo de podcast. Espero que os haya gustado. Obviamente, este libro da para unos análisis muchísimo más extensos. De verdad que yo creo que los Juegos del Hambre, tanto la saga como la precuela, que es esta, son unos libros increíbles de leer y yo creo que son unos libros muy importantes de leer en una juventud, unos 14, 15, 16 años. Este libro siempre lo recomendaré para un joven adulto, para una joven adulto que quieran empatizar con unos personajes que están sufriendo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, teniendo en cuenta sobre todo el estado del mundo actual. ¡Qué alegría! 2024, que empezamos súper fuertes. Pero espero de verdad que os haya gustado este episodio. Dejadme vuestra opinión en vuestros comentarios. ¿Qué opináis de Snow? ¿Qué opináis de Lucy Greybird? ¿Qué opináis del resto de personajes de Balada de Pájaros Cantores? Si queréis un episodio centrándonos solamente en los Juegos del Hambre, dejádmelo también en los comentarios porque de verdad que me encantaría hacer uno. Me podéis seguir por las redes sociales si queréis, pero no por la calle, que me da susto. Pero me podéis seguir sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Os recuerdo que este podcast está disponible tanto en YouTube como en Spotify y recientemente en Apple Podcast, que estoy súper contenta por ello. Seguidme sobre todo también en Ko-fi, que subo lecturas y escrituras y escritos originales que me gustaría mucho que leyerais. Ahora mismo estoy leyendo, que de ahí es donde viene lo del último vídeo. Ahora mismo me estoy leyendo Winter of the... Espérate, que no me acuerdo el nombre. Estoy leyendo ahora mismo Winter of the Wicked y lo estoy leyendo en Kindle. Estoy haciendo una lectura conjunta con mi amiga Mary Bitters. Voy ahora mismo por el 16% del libro y debo decir que tiene un equilibrio muy bueno porque creía que se me iba a hacer un poquito más cuesta arriba, teniendo en cuenta que es un segundo libro, pero de momento está interesante. Eso sí, hay un personaje en concreto que me está cayendo muy mal. Entonces, está la cosa ahí complicada cada vez que me salta un capítulo de punto de vista de este personaje en sí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Denle un like, suscríbanse, denle a la campanita, toda la wea que ya conocen de ver 7 millones de años de YouTube, porque aquí en este canal somos abuelas. Espero veros en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí y que paséis un resto del día increíble. Bye.